Así que, hermano, ya sabemos de esa canción. Podemos hasta alegrarnos en las batallas, porque el Señor estará con nosotros. Y Él ha prometido que las aguas no nos van a negar, ni las llamas de ese horno ardiente tampoco nos va a quemar. Con tal que Él está con nosotros, somos más que vencedores. Vamos a leer ahora el Salmo 137. Es el salmo que nos toca estudiar esta mañana. Estamos avanzando a paso firme por los salmos. Y esta mañana tenemos un salmo muy interesante que leer. Un salmo que viene de la experiencia de Israel o del pueblo de Judá cuando fueron llevados al exilio en Babilonia. Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pega en mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Bueno, un salmo interesante que lo vamos a estudiar en un momento. Antes de eso, vamos a escuchar una canción que trata de presentar en forma dramática el tema de este salmo. Vamos a escuchar esta interesante canción. Yala! 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 Junto al río de Babilonia, allí nos sentábamos, nosotros llorábamos, recordando a Sion. Junto al río de Babilonia, allí nos sentábamos, nosotros llorábamos, recordando a Sion. Los que nos llevaban cautivos nos pedían que cantásemos.
Esta mañana quiero tomar como lema para este mensaje el versículo 4 del Salmo 137. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Hermanos, cuando volvemos al inicio de la Biblia, casi Génesis capítulo 11, leemos de un momento cuando la raza humana se reunió para rebelarse contra Dios, para ir a propósito en contra de los planes y propósitos del Señor, construir una torre y una ciudad que podía subir hasta el cielo. Dios juzgó esa torre y esa ciudad y se separó la población dándoles diferentes idiomas. Cuando vamos al fin de la Biblia, encontramos lo mismo otra vez. Esa torre era la torre de Babel, en Babilonia. Y cuando vamos a Apocalipsis, capítulo 17 y 18, leemos de la Gran Babilonia, ese sistema humano anticristiano que a lo largo de los siglos ha estado luchando contra Dios, pero que al acercarnos al fin de los tiempos, vamos a ver este espíritu de Babel otra vez en la tierra. Las naciones uniéndose para rebelarse contra Dios y construir una mega sociedad humanista, secularista, anticristiana. Esa es la ciudad de los hombres, Babilonia. La historia de la Biblia es que entre la torre de Babel y la gran Babilonia final, Dios tiene su ciudad. Está construyendo otra sociedad muy diferente a la sociedad del mundo. Y esa sociedad divina, esa ciudad divina, va por el nombre de Jerusalén. Durante el Antiguo Testamento se trataba de una ciudad literal, la ciudad de Jerusalén que se encontraba frecuentemente batallando contra Babilonia. Cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos que el apóstol Pablo presenta a la iglesia como la Jerusalén celestial. Gálatas capítulo 4, versículos 25 y 26. Y el Nuevo Testamento presenta a la iglesia como ese reino de Dios que Él está estableciendo aquí en la tierra, un reino que entra en conflicto con los reinos de este mundo. Y la pregunta es, ¿y los creyentes? ¿Cómo debemos vivir en este mundo? Escuchemos lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 1 y el versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Qué manera de presentar a los creyentes, los dispersados de la dispersión, expatriados. Y si miramos en capítulo 2 del mismo libro, el versículo 11, el apóstol Pedro dice: amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales. Así que Pedro presenta al creyente como alguien que vive en este mundo, pero no pertenece a este mundo. Es un peregrino, es transeúnte, porque pertenece no a la Babilonia, sino a la Jerusalén. Y estamos transitando por la Babilonia, esperando llegar a la Jerusalén. Y somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. Como el libro de Hebreos nos indica, los patriarcas vivían en este mundo. Abraham, a lo menos, nunca se construyó una casa, porque estaba buscando una ciudad que no tiene fundamentos, la ciudad de Jerusalén celestial.
Aquí de este capítulo 11 de Hebreos, el autor describe los tremendos sufrimientos y la persecución que el pueblo de Dios enfrenta en este mundo, transitando a la patria celestial. Es en ese espíritu que yo quiero estudiar esta mañana el Salmo 137. Vamos a ver 3 puntos esta mañana. En primer lugar, veamos en los versículos 1 al 4 los sentimientos del creyente. ¿Cuáles son los sentimientos del creyente? Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Bueno, el contexto histórico del Salmo 137 es que Babilonia atacó a la ciudad de Jerusalén y la destruyó. Destruyó también el templo de Jehová. Fue una experiencia devastadora para el pueblo de Dios. Parecía que Babilonia había ganado. Muchos de la tribu de Judá murieron. Otros fueron llevados lejos al exilio en Babilonia. Y ese es el contexto del Salmo 137. El versículo 1 refleja la tremenda tristeza del pueblo de Dios. Estaban llorando, estaban lamentándose, acordándose de Jerusalén mientras estaban en Babilonia. Miren lo que hicieron con la música. En el templo en Jerusalén cantaban alabanzas al Señor. Pero el versículo 2 dice, sobre los sauces, en medio de ella, de Babilonia, colgamos nuestras arpas. Ya no tenían ganas de tocar o de cantar. Los guardas, no sé si en son de burla, los animaron a cantar. Cantadnos un cántico de Sión. Pero viene esta expresión, ¿cómo podemos cantar un cántico de Jehová mientras vivimos en estas tierras de extraños? Hermanos, el apóstol Pablo en Colosenses 1, el versículo 14, indica que el creyente es una persona que ha sido sacada del reino de este mundo y trasladada al reino del Señor Jesús. En otras palabras, antes éramos parte de la Babilonia de este mundo, pero hemos sido rescatados de Babilonia y trasladados a la nueva Jerusalén. Pero transitamos por este mundo y muchas veces sentimos los estragos de vivir aquí en la tierra. Pero la gran diferencia entre nosotros y los judíos del Salmo 137 radica en lo siguiente. Ellos estaban en Babilonia por la disciplina de Dios. Habían cometido apostasía espiritual en Jerusalén y ahora habían sido llevados lejos de Jerusalén. Y claro, estando bajo disciplina, que iban a cantar. Felizmente nosotros, el pueblo de Dios, estamos aquí en Babilonia como creyentes, no por disciplina, sino porque Dios nos ha salvado. Por eso podemos cantar esta mañana, podemos alabar al Señor, aunque estemos, entre comillas, en Babilonia, porque somos el pueblo redimido de Dios. Aunque a veces la experiencia del creyente en este mundo es cierta tristeza. Y hay que reconocer que cuando pasamos por ese valle de aflicción, no siempre tenemos el deseo de cantar. Y medio sentimos, estamos en tierra extraña. Un día llegaremos al cielo y cantaremos con total libertad. Pero estos son los sentimientos del creyente. Ahora veamos
el corazón del creyente. Vamos a algo más profundo ahora. El corazón del creyente, versículos 5 y 6. Porque lo que el Salmo dice aquí es que aunque habían sido llevados a Babilonia, y en Babilonia no podían cantar de Jerusalén, al mismo tiempo no se podían olvidar tampoco de Jerusalén. Y ese era el dilema para estos judíos. No podían cantar los cánticos de Sión. Y en sus corazones ardía una llama de pasión por esa gran ciudad donde había estado el templo de Jehová. Y el versículo 6 nos indica algo del tremendo compromiso que estos judíos sentían todavía con Jerusalén, estando lejos de la ciudad. Y podemos pensar en personas como Ezequiel, ese gran profeta que desarrolló su ministerio profético en Babilonia. O Daniel, ese gran siervo de Dios, llevado también de Jerusalén a Babilonia. Pero ellos dos y muchos más tenían un tremendo compromiso con Jerusalén. Miren versículo 5. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar. Y ahora noten estos tres elementos del compromiso que tenían con Jerusalén. Número 1, de acordarse de ella. Dice, si de ti no me acordaré. Ahora, ¿qué significa acordarse de Jerusalén? Entenderán que significa algo mucho más profundo que simplemente traer a la mente y tener algunos recuerdos de la ciudad de Jerusalén. No, se trata de algo mucho más profundo de eso. Vamos al Salmo 20 y el versículo 7 para tratar de entender lo que el salmista tenía en mente cuando escribe de esta manera. Salmo 20, versículo 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. La misma palabra en hebreo. Tendremos memoria. Está hablando de poner su fe en Dios, de celebrar el hecho que el gran Jehová está a favor de ellos. No van a poner su confianza ni en caballos ni en carros. Van a poner toda su confianza en Dios. Y estos exiliados en Babilonia hacen este tremendo compromiso. Aunque estemos en Babilonia, vamos a acordarnos de Dios. Vamos a poner toda nuestra confianza en Él. Él será el centro de nuestra gran expectativa. Miren el segundo compromiso. Si no enalteciere a Jerusalén. Qué palabras más extrañas. Eran prisioneros de guerra en Babilonia. La ciudad de Jerusalén fue totalmente destruida. Sin embargo, estos prisioneros de guerra están diciendo, yo tengo este compromiso, yo quiero exaltar a la ciudad de Jerusalén, la quiero elevar por encima de cualquier otra ciudad y cualquier otro país. En mi corazón, Jerusalén siempre será grande. Ese es mi compromiso. Aunque mirando a Jerusalén ahora veo nada más que cenizas, yo confío en Dios. Y yo sé que la ciudad de Dios un día va a triunfar. Y voy a poner toda mi esperanza en Dios y en esta Jerusalén. Y la voy a exaltar en mi mente. Ese es mi compromiso. Y miren la consecuencia de eso, versículos 6 al final.
Él dice, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Está diciendo, quizá en Babilonia, por la gracia de Dios, podría tener todavía algunas cosas que traerían alegría a mi corazón. Seguramente, entre tantos exiliados, habían jóvenes que en Babilonia se casaron, en Babilonia tuvieron hijos, en Babilonia desarrollaron una profesión, construyeron sus casas, hicieron sus vidas. Pero ¿cuál es su compromiso? Siempre, pase lo que pase, lo que me va a traer más alegría, más que mi esposa, mi esposo, más que mis hijos, más que mi profesión, más que mis bienes materiales. Lo que va a ser mi preferente asunto de alegría es la ciudad de Jerusalén. Aunque esté en ruinas ahora, voy a hacer de Jerusalén mi prioridad en toda la vida. Por eso es interesante que cuando leemos Daniel capítulo 6, Daniel ya es un anciano. El reino de Babilonia se ha acabado. Ahora están los medo-persas. Daniel sigue ahí en Babilonia. Y pasa una ley que por un mes nadie puede orar o adorar a cualquier dios menos al rey de los medo-persas. ¿Y saben lo que Daniel hizo? Se puso a orar 3 veces, ¿no es cierto? Todos sabemos eso. Todos sabemos que él abrió la ventana, ¿no es cierto? Pero ¿se acuerdan en qué dirección estaba esa ventana? La Biblia dice, abrió las ventanas de su casa hacia Jerusalén. O sea, estando en Babilonia. Y Daniel, obviamente, un hombre de gran influencia. No sé si él mandó construir su casa o la compró. Pero una cosa Daniel decidió, quiero una casa con ventanas hacia Jerusalén. Después de 70 años en Babilonia, Daniel vivió esto. El preferente asunto de mi alegría va a ser la ciudad de Dios, no la ciudad de los hombres. Y el autor del Salmo dice, si yo no cumplo con esta promesa, que mi brazo derecho pierde su fuerza, que mi lengua deje de hablar. En otras palabras, que Dios me castigue severamente si no hago de Jerusalén prioridad en mi vida. Hermanos, esta mañana somos cristianos, no somos judíos. Nuestro interés no es una ciudad como Jerusalén. Nuestro interés es la iglesia. Hermanos, ¿podemos decir esta mañana que la iglesia es nuestra prioridad número 1? Que lo que más queremos es exaltar a la iglesia, trabajar y orar a favor del pueblo de Dios en tal manera que este pueblo de Dios, la nueva Jerusalén, sea exaltada. Hermanos, seamos honestos. ¿Es la iglesia nuestro preferente asunto de alegría? ¿O será que nos alegramos en las cosas de este mundo? Y vamos a la iglesia, claro, vamos a la iglesia, estamos ahora, esta mañana. Pero la pregunta, hermanos, ¿es la iglesia lo más importante para ti? ¿Te despiertas para trabajar para la iglesia? ¿Sueñas con la iglesia? ¿Vives para la iglesia? ¿Respiras para la iglesia? No estoy hablando simplemente de una iglesia local. Estoy hablando de la iglesia de Cristo en todo el mundo. Este es el corazón del creyente. El creyente sabe que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos de la Nueva Jerusalén. Y nuestro corazón debe latir apasionadamente
por la ciudad de Dios. Hermanos, ¿entienden? Es por eso que cada domingo oramos por las misiones. Tomamos tiempo cada semana para investigar cómo anda la iglesia en Lesoto, cómo anda la iglesia en Sudáfrica, cómo anda la iglesia en Zimbabue, cómo anda la iglesia en Zaire, en Congo. ¿Por qué? Porque somos de la Jerusalén. No hay otra cosa que nos interese más que saber cómo anda la iglesia en todo el mundo, cómo podemos orar por la iglesia, cómo están nuestros hermanos, qué necesidades tienen. Creo que el Salmo 137 nos desafía, hermanos. Si estos exiliados, sufriendo en Babilonia, tuvieron las agallas de decir, voy a hacer de Jerusalén, aunque sea cenizas, la prioridad de mi vida. Cuanto más el creyente, siglo XXI, debe poner a la iglesia de Cristo como la prioridad en nuestras vidas. Por eso también debemos interesarnos en lo que está pasando en todo el mundo. Lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Asia, lo que está pasando en Estados Unidos, en estas elecciones. Hermanos, nos debe interesar todo eso. ¿Saben por qué? Porque todo eso afecta a la iglesia. No nos interesa la política, pero sí nos interesa la iglesia. Así que vamos a analizar todo a la luz del impacto sobre la iglesia. Porque la iglesia es nuestro preferente asunto de alegría y felicidad. Esta es la marca del creyente. Aun cuando podemos estar pasándola un poco mal aquí en la tierra, nuestro corazón late por Jerusalén. Ahora, en tercer lugar, miren cómo termina este salmo. Y reconozco que termina de una forma muy extraña, muy chocante. Y he puesto como título para el tercer punto, la expectativa del creyente. Aunque es la parte polémica y es la parte de este salmo que francamente preferimos ni leer. En primer lugar, versículo 7 habla del castigo de Dios sobre Edom. Versículo 7. Oh Jehová, recuerda, aquí está la expectativa, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Históricamente lo que pasó fue que cuando Babilonia atacó a Jerusalén, los edomitas eran un pueblo que vivía cerca de Judá, eran sus vecinos. Pero eran más que sus vecinos, eran consanguinarios, eran los descendientes de Esaú, hermano de Jacob. Deberían haberlos defendido, pero no los defendieron. Arrasadlas, dijeron, incentivando a los babilonios, destruyan todo, hasta los cimientos, que no quede nada de Jerusalén. Y el salmista dice, Señor, recuerda lo que hicieron. Recuerda esa maldad contra tu pueblo. Hoy en día, hermanos, tenemos que reconocer que tenemos conciudadanos peruanos que odian a la iglesia. Hay seres humanos en este planeta que están trabajando arduamente para socavar las bases de la iglesia. Quieren pasar leyes para traer abajo la iglesia, leyes totalmente anticristianas. Se encargan de burlarse de creyentes, se encargan de hablar mal de creyentes. Hermanos, esta es la realidad. Vivimos en esta Babilonia terrenal, siendo ciudadanos del cielo. Y tanta gente que nos rodea, francamente nos odia. Y vamos a enfrentar cada vez más hostilidad. Hermanos, estemos orando por Estados Unidos,
Porque hay un sector de la población en Estados Unidos, la gente más liberal, que odia a la iglesia. Y van a aprovechar de este nuevo presidente para pasar más y más leyes anticristianas. Y tenemos que orar por los creyentes en Estados Unidos. Que Dios les dé mucha sabiduría para vivir en los días venideros. Pero luego, versículo 8, es más chocante todavía, ¿no es cierto? Hija de Babilonia, la desolada. Palabras que cuestan leer. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña, contra la roca. Algo horrendo, ¿no es cierto? Algo horrendo. Y confieso que cuando leemos esas palabras, algo en nosotros reacciona como diciendo, eso no está bien. ¿Cómo interpretamos este pasaje? Lo primero que hay que decir es que el Hijo de David, el Señor Jesús, no reaccionó así. ¿Se acuerdan en la cruz del Calvario? Cuando la Babilonia de este mundo, representada por los líderes judíos y los soldados romanos, se encargaron de tomar al eterno Hijo de Dios y lo crucificaron. ¿Cuál fue la reacción del Señor Jesús? Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Ese es el espíritu de nuestro Salvador. Y ese es el espíritu de cada creyente y de la iglesia. Nunca vamos a buscar venganza. Nunca vamos a pedir en forma malévola que Dios destroce a nuestros enemigos. No, eso no es un espíritu del creyente. Pero ¿cómo manejamos entonces el versículo 8 y 9? Creo que en la siguiente manera. El salmista no está buscando venganza. Ni en versículo 7 o en versículos 8 y 9. Lo que el salmista está haciendo es una afirmación. Está declarando algo, ¿no es cierto? Bienaventurado, dichoso. Pero la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es la siguiente, hermanos. Dichoso porque está cumpliendo la palabra de Dios. ¿A qué me refiero? A que Dios había prometido a través del profeta Isaías, a través del profeta Jeremías, a través del profeta Ezequiel. Dios había prometido el pueblo que destruyó a Jerusalén también será castigado. Tanto Edom como Babilonia. Hay un libro, Abdías. El libro de Abdías es una profecía del juicio de Dios sobre Edom por lo que hicieron. Y hay capítulos en Isaías, Jeremías, Ezequiel, donde Dios predice el juicio sobre Babilonia por lo que hicieron a Jerusalén. Así que el salmista no está buscando venganza personal. Lo que el salmista está diciendo es que tarde que temprano la palabra de Dios se va a cumplir. Y alguien tendrá la dicha de ejecutar el propósito de Dios. ¿Se acuerdan cuando Israel entró a la tierra prometida bajo Josué? Y Dios mandó destruir a todos los cananeos. Hermanos, ¿qué es lo que Dios quería que los soldados judíos sintieran al atacar a las ciudades y matar a tanta población? ¿Qué es lo que Dios quería que su pueblo sintiera? ¿Alegría de estar matando a gente? Jamás. Dios jamás quiere que sintamos eso. Pero 400 años antes, Dios había dicho a Abraham
Estoy esperando con paciencia que los cananeos se arrepientan. Y voy a permitir a mi pueblo, tus descendientes, ser esclavos y sufrir año tras año, siglo tras siglo en Egipto, para dar a los cananeos chance para arrepentirse. Y cuando no se aprovechan de mi paciencia, voy a destruirlos. Y un día Josué cruzó el río Jordán frente al ejército de Israel. Estaban llegando para aplicar justicia de parte del Dios eterno. No había alegría en matar a las personas, pero había un sentir de qué tremendo privilegio ser el pueblo de Dios, que puede ver los propósitos de Dios cumpliéndose en la tierra contra tanta gente que se rebela contra Él. Así que, hermanos, no nos vamos a alegrar del juicio de Dios contra el pecado, porque de eso se trata aquí. Y noten este detalle en versículo 8. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Así que lo que tenemos aquí, hermanos, si lo podemos entender, es la aplicación de ojo por ojo, diente por diente. Dios es justo. Él no castiga demasiado. Él castiga justamente. Lo que hicieron se les hará. Ni más ni menos. Una justicia perfecta. Y hermanos, cuando vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar cómo este Salmo 137 se va cumpliendo en la iglesia. Mire, por ejemplo, en Apocalipsis, el capítulo 6. Miren el quinto sello, versículos 9 al 11. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y escuchen el clamor de estos santos. Clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas? Y no vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Se les dieron vestiduras blancas, se les dijo que descansasen todavía un poco, hasta que se cumpliese el sufrimiento. Y luego el juicio iba a venir. Ahora estos santos no están buscando venganza personal. Lo que están diciendo es, Señor, tú eres el juez de toda la tierra. Mira lo que el mundo está haciendo. Mira cómo el mundo está en Babilonia. Pelea contra Jerusalén. Atacan a los creyentes. Destrozan a la iglesia. Causan tremendo sufrimiento a tu pueblo. Y Señor, tú eres juez. ¿No vas a juzgar? Dios dice, espera, espera. Tengamos paciencia. Sigamos predicando el Evangelio. Llegará el tiempo del juicio, pero no es el tiempo todavía. Pero luego avanzamos a los capítulos 17 y 18. Y aquí tenemos en forma profética el juicio final sobre la gran Babilonia. Todo ese sistema de este mundo anticristiano que vemos por todos lados hoy en día. Hermanos queridos, este mundo que hoy en día parece tan fuerte y la iglesia se siente tan débil contra este mundo. La palabra de Dios dice categóricamente, este mundo, la gran Babilonia, va a llegar a su fin. La iglesia no lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Él va a aplicar juicio y va a rescatar a su pueblo de todo eso. Y miren lo que leemos aquí en capítulo 17, Apocalipsis 17, versículo 14. Dice, pelearán contra el Cordero. Esta Babilonia va a pelear contra Cristo. Bueno, ya está peleando contra Cristo.
Y está pasando toda clase de ley anticristiana. Hacen películas. La última tentación de Cristo. Hermanos, es una barbaridad lo que el mundo hace con Cristo. Dice aquí, pelearán contra el Cordero. Ah, pero el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores. Él es Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Hermanos queridos, esta mañana, si somos creyentes, pertenecemos al Cordero. Somos parte de su reino. Él nos ha redimido. Vivimos en Babilonia por el momento y Babilonia nos ataca terriblemente y nos va a atacar más todavía. Pero el Rey de Reyes va a ganar. Y la gran Babilonia va a colapsar. Y Cristo va a reinar por toda la eternidad. Por eso escuchen en capítulo 18, versículo 20. Hermanos, esto es cómo interpretar la última parte del Salmo 137. Esta es la interpretación cristiana. No que estamos anhelando la muerte del pecador, sino que sabemos que Dios va a juzgar a la Babilonia. ¿Qué dice Apocalipsis 18, versículo 20? Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia. De eso se trata el Salmo 137. No venganza. No alegría por venganza sanguinaria, no. La alegría de saber que Dios va a juzgar. Va a juzgar a la Babilonia y defender a la Jerusalén. ¿Y cómo termina, hermanos? Miren capítulo 19 de Apocalipsis, los primeros versículos. Después de esto oí una gran voz. Aquí están los ciudadanos de Jerusalén. Una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, la Babilonia, que ha corrompido la tierra con su fornicación. Versículo 3, otra vez dijeron, aleluya. Este mundo a veces cae a nuestro cántico. Este mundo cuando nos ataca y muestra tremenda hostilidad en contra de nosotros, en la universidad, en los colegios, todo el tiempo una retórica anticristiana, burlándose de los hijos de Dios. Un día todo se va a acabar. Y vamos a cantar con tremenda libertad cuando Cristo haya vencido para siempre. Hermanos, de repente a veces nos cuesta cantar en tierra extraña, pero somos ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Y en medio de muchas batallas estamos caminando hacia la vida eterna. Y viene un día de juicio sobre este mundo. Y Dios defenderá a su iglesia. Y vamos a reinar con Él por toda la eternidad. La victoria de Babilonia es solo momentánea. El triunfo de Jerusalén será por toda la eternidad. Así que esta mañana la pregunta es, ¿a cuál de las dos ciudades perteneces? ¿A cuál quieres pertenecer? Babilonia te da una victoria provisional. Cristo te da una victoria eterna. Y si estamos dispuestos a seguir cantando, aún estando en tierra extraña, un día vamos a cantar con mucha más libertad cuando lleguemos al cielo. Que esta mañana Dios nos anime como su pueblo, que tomemos el Salmo 137 como un salmo para apropiar para la iglesia. Y que Dios nos dé cada día más entendimiento en su palabra. Vamos a orar. Padre amado, gracias por
este salmo, Señor, que tiene complejidades y partes difíciles de entender. Pero Padre, lo que nos enseña es que mientras estemos aquí en la tierra, debemos tener a la iglesia como lo más importante para nosotros. Y nunca debemos personalizar la cosa y buscar venganza personal. Pero podemos alegrarnos de que nuestro Padre Celestial es el juez de toda la tierra. Y un día Él hará justicia en este mundo. Ayúdanos, Señor, a poder confiar en eso y a vivir confiados en tu palabra. Gracias, Padre, por llamarnos a ser parte de esta nueva Jerusalén. Danos la valentía para ser buenos ciudadanos los años que tengamos que estar aquí en la tierra todavía. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, antes de terminar esta mañana, permítame simplemente decir que al concluir el culto pasamos a la Academia Bíblica. Hay diferentes cursos y aprovechen para estudiar. Los niños a las 11 y a las 11:30 tendrán sus clases y a las 4 de la tarde tenemos una vez más la Academia Bíblica. A las 6 vamos a tener el culto evangelístico. Esta noche, Dios mediante, el pastor Jürg va a estar predicando desde Suiza, pero estará predicando para nosotros aquí. Durante la semana las actividades continúan en forma normal. Ya conocen bien las actividades. Simplemente mencionar miércoles, culto de oración. Hermanos, hay tanto que está ocurriendo en el mundo. Nos urge como creyentes reunirnos para orar. No falte el miércoles. Ordena tu día para que el miércoles a las 8 estemos juntos clamando al Señor. El viernes, la reunión de matrimonios. Aprovechen. Este tiempo de pandemia a veces presiona a la familia. Es importante tener tiempos de escuchar la palabra para que Dios nos ayude a ser buenos esposos, buenos padres de familia en ese tiempo. Y los sábados, la reunión de los jóvenes, como cada semana tenemos. No se olviden del proyecto de donación de sangre. El 28 de noviembre queremos dar sangre para el sistema de salud como testimonio de ser creyentes. Así que si no han enviado su nombre, háganlo lo antes posible al pastor Marco para que podamos tener una nómina de personas que van a dar sangre. Vamos a invitar también el sábado 28 de noviembre es el día para la donación de sangre. Muy bien, vamos a terminar esta mañana escuchando una alabanza, cantando al Señor y enseguida estamos despedidos. Que Dios les dé un lindo día del Señor el día de hoy.